Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta introducción tan larga. Pero bueno, en realidad el que tiene que estar agradecido soy yo a esta casa, que me ha permitido tener una vida profesional que a mí me gustaba, por lo tanto no me constituía ningún esfuerzo. Bueno, he hecho una presentación que me he dado cuenta de que está mal hecha, en el sentido de que me iba a ir de la hora que tenía asignada. Voy a intentar reducirlo y voy a pasar en algunas cosas un poco por encima. Verán muchas cosas escritas. Si luego tienen opción de, supongo que podrán tener acceso al PowerPoint y pueden leer algunas cosas que a lo mejor amplían lo que yo no voy a poder decir. Quizás tengo el defecto de ser excesivamente meticuloso para algunas cosas, pero ya van a ver cómo esta misión cartográfica fue verdaderamente una gincana de obstáculos más administrativos que técnicos, pero técnicos también, porque volvimos un poco a los métodos, casi diría, del siglo XIX. Les va a sorprender esto, pero bueno, realmente esto es un poco el índice. No voy a entrar en materia. Hago un preliminar. ¿Por qué? Porque yo creo que no tenemos una idea clara de cómo España entra en Guinea y cómo se desarrolla a lo largo de los años. Y por lo tanto hay que hacer esta introducción. Después tengo que hablar de los mapas del Servicio Geográfico del Ejército. ¿Por qué? Porque realmente el que había hecho los mapas topográficos anteriormente, los que tienen alguna calidad científica, es el Servicio Geográfico del Ejército, con el encargo que empieza en 1945. Y después ya puedo entrar en cómo surgió el tema de constituirse esta misión cartográfica y el desarrollo, digamos, accidentado del desarrollo de todo esto. Incluso tan accidentado como que yo no terminé como secretario de la misión. En fin, al principio realmente hasta yo mismo, cuando empecé a buscar información, no tenía muy claro este tema. Y entonces me tuve que leer los tratados de San Ildefonso y el del Pardo, que son dos tratados similares por las que el Reino de España y el Reino de Portugal se ponen de acuerdo en cesiones mutuas. A nosotros lo que nos interesa es que Portugal nos cede las islas de Fernando Po y Annobón. Y además la capacidad de instalar y negociar lo que es el arco del Golfo de Guinea, que hoy en día sería desde las costas de Nigeria hasta más al sur, en Gabón, casi hasta la desembocadura del Congo. Entonces, y hacia el interior, por supuesto. Era un terreno ignoto y es fruto de exploradores. Realmente, en 1778 se hace el primer intento de poner, diríamos, la mano en estos territorios. Y entonces, desde Montevideo sale el conde de Arguelejos, que tiene un nombre, hay un nombre de una población en Bioko, antes Fernando Po, con su nombre. Y llega a la bahía de San Carlos y
y las notas quedan ahí prácticamente. ¿Por qué? Porque realmente no toma posesión del territorio hasta 1843. Es decir, como quien dice, casi tocamos con la mano el tiempo a mediados del siglo XIX. Pero aún así, la implantación es escasa y se tiene contacto con algunos reyes locales, digamos, reyes entre comillas, que son a lo mejor de un islote, de un poblado y del entorno. Y luego hay una segunda expedición donde se consolida un poco. He querido introducir esta cuña y este mapa que encontré. No fui capaz de encontrar a qué documento realmente se refería, pero lo traigo porque hay un problema en el Golfo de Guinea, especialmente en el Golfo de Annobón, aquí donde pongo la flecha, eso es el Golfo de Annobón, porque esta islita es la isla de Annobón, que tiene una entidad parecida a la... Annobón, Corisco, que tiene una extensión parecida a Annobón. Es una pulga en el océano. Pero el tema de la soberanía sobre el territorio está en entredicho desde hace tiempo, y en tiempos de Macías había un contencioso fuerte entre Macías y Bongo, que era el presidente de Gabón. Y precisamente era por los límites. Entonces he puesto aquí una ampliación en que en este mapa, que tiene la toponimia en alemán, por lo que luego voy a decir, los Elobeyes están justo en la salida del estuario de Río Muni. Bueno, pues marca, diríamos, la frontera marítima que no se suele marcar en ningún mapa. Nosotros hemos sido bastante respetuosos con eso y hemos querido seguir, pero el contencioso ha existido. Y lo mismo pasa con Corisco. Corisco es esta isla dentro de lo que es la bahía de Corisco, que es todo este conjunto, y un islote que es el islote de Embañe, realmente siempre ha pertenecido a España y formaba parte, diríamos, de Corisco, porque son como unas formaciones rocosas que forman un punto. Bien, en el tema de implantación, ya nos vamos a después de medio siglo XIX, cuando se nombra el primer gobernador, que será la autoridad máxima del territorio, tanto en tiempos de colonia como en tiempos de autonomía, porque Guinea tuvo autonomía desde el año 1964 a 1968, y hasta el 64 era la autoridad máxima. A partir del 64 al 68, con la autonomía, había una autoridad propia, autónoma, en Guinea. 11 años después se crea una junta consultiva, es decir, ya nos vamos a 1869, 1870, la creación del instituto, y resulta que entonces es cuando se hace un intento de organizar administrativamente, políticamente y económicamente Fernando Poo y el resto de los territorios. Llegamos a 1883. En todo este periodo son las órdenes religiosas las que se van implantando, van creando sus misiones, pero al mismo tiempo hacen una labor inmensa de educación y colaboran también a los mapas. Estos mapas que ven ahí son de la cartoteca nuestra y fueron generados por los misioneros del Hijo del Inmaculado Corazón de María. Y estos ya son posteriores, porque en realidad si ven la cartela que he puesto al principio de todo arriba, aquí,
esa cartela es la misma para todos los mapas y pone que está patrocinado por la Dirección General de Marruecos y Colonias. Hay exploradores, como el más conocido es Iradier y Wolfi, y otros como Osorio, tal, y toda una pléyade de exploradores, no solamente españoles. Entonces, en este mapa que van a tener ahí a la entrada, es un mapa a 200.000, está hecho por Dalmonte, que era de padre italiano y madre española. Este quiso ser ingeniero de caminos, quedó en facultativo de minas y como funcionario en 1880 es destinado a la inspección de minas de Filipinas. Y allí trabaja en mapas topográficos, geología, que era lo propio de él, croquis de itinerarios. He remarcado esto por lo que voy a explicar. Realmente esto de los croquis itinerarios en el siglo XIX y en estos mapas que pretenden ya tener una entidad cuasi científica, digamos, se trabajaba mucho por itinerarios, especialmente en el ejército. Y concretamente, de mi estancia en el Servicio Geográfico del Ejército, yo estaba en geodesia, pero al lado estaba la cartoteca histórica. Recuerdo perfectamente haber visto unos itinerarios de Filipinas, yo no sé si eran de Dalmonte. Lo que sí sé es que esos itinerarios de Filipinas eran una auténtica maravilla por cómo se hacía la descripción, cómo se hacía el llamado croquis, que se tomaban distancias y se tomaban direcciones con brújula y demás, y que eran los que luego servían para hacer estos mapas. Si se fijan en este mapa, aquí hay unas líneas que aparecen en negro que no sabemos qué es lo que dicen. Las estoy marcando con la flecha. Y vemos esta de aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Y esta otra. Que eran los itinerarios de los exploradores. Entonces, probablemente hechos con estos métodos. Es precioso la leyenda que viene aquí en este rectángulo que no se puede leer, luego lo voy a poner, y para mí tiene mucha importancia también cómo trata la desembocadura del estuario del Muni, que no hay ningún río Muni. Está el Utamboni, está el Mitemele, están otros que desembocan allí. Esta es la leyenda. Aquí cita lo mismo a los itinerarios de Iradier, como a los de Osorio, como a tantos otros. He marcado algunos y si tienen ocasión de acercarse, esto se puede leer perfectamente. Tiene, además, la virtualidad de que pone todos los itinerarios que ha ido reuniendo para poder hacer este mapa. Ingleses, franceses, alemanes, españoles, por supuesto. Pero además, como se tarda en hacer un mapa, hay una nota de ampliación a la anterior, donde explica lo que hay un conflicto entre coordenadas que da uno y que da otro, por ejemplo. Y luego todavía hace una advertencia final. Dice, después de terminado el grabado de este mapa, se han recibido copias de los trabajos de la antedicha comisión alemana de Guinea. Y con arreglo a ellos, tal, pues, es decir, el rigor con que se trata. Vamos a entrar en los mapas del Servicio Geográfico. En 1945 es cuando recibe el coronel Lombardero la misión de hacer el mapa topográfico de Guinea Ecuatorial. No había un mapa topográfico. Entonces, esto se pone de manifiesto en unas conferencias que organiza el director general de Marruecos y Colonias, José Díaz de Villegas, y que contiene 11 conferencias. La 10ª es la del coronel Lombardero. Habla al final de Guinea, pero habla de Marruecos y habla
del Sahara, que era en los que estaban embarcados. Pero lo hace con entusiasmo para decir, pues, esto hace falta y además es urgente. Resalta la necesidad del mapa y pondera un 500.000 publicado por el Depósito de la Guerra en 1900, justo cuando hay el Tratado de París, donde ya nos dan el corte definitivo de la soberanía en África, digamos. Cuando se habían repartido los países, las potencias europeas se habían repartido el continente. Bien, pondera que además está hecho con datos de Osorio, Iradier, Fournet, Montes de Oca, Kuhn y tal. Pero se detiene precisamente en ponderar el mapa de Almonte, que es el que acabo de explicar, con todos los trabajos locales y asume la urgencia del proyecto, porque el mapa es bastante antiguo para entonces. Comienza por el continente como menos conocido. El objetivo era hacer Río Muni en 200.000, van a ver un mapa itinerario de 200.000 de esto que al final se hizo, pero sin embargo las minutas las hacía a 100.000 o a 50.000 para cuestiones de partes territoriales de detalle. Al final, lo que sí dice es que se va a acometer ya ese mismo año, y la primera expedición va a salir ese mismo año, y que seguiremos hasta la terminación. Luego saldrá esto. En dos conferencias del 48 y del 49, que era más o menos el periodo máximo que tenía para hacer el mapa topográfico, en la parte de los trabajos de campo, resulta que no tiene que terminar, pero además en el último año le imponen una temática para el mapa. Van a ver una hoja de 100.000 de este mapa. Y esa temática era convertirlo en una especie de mapa temático forestal, pero conscientes de que no es propio de ellos el conocimiento de esto, le llaman avance forestal. Y luego saldrán algunas cosas de esto. Bien, al final tiene que hacer un mapa topográfico militar, y también lo tienen allí, este mapa que lo he querido poner de fondo, y es el último que editan en el año 58. Primero hacen su compromiso de lo que tenían. Bueno, esto es una esquina de la desembocadura del río Campo, al norte, que hace linda la otra orilla con Camerún. El mapa de Río Muni se hizo en 15 hojas, es simplemente el 200.000 que van a ver, que está en el centro de la mesa, lo parten en 4 cada una de las 4 hojas y salen los 4 cuartos, que son 16, pero el primer cuarto, que está en la parte superior y a la izquierda, es agua. Y entonces utilizan para poner una cartela. Vamos a ver este mapa puesto en una pared de soslayo. Lo que sí que quiero resaltar es que el soporte no puede ser triangulación, y entonces hacen puntos astronómicos. Este es el punto astronómico del río Campo y se pone con un circulito y con 5 radios. Aquí hay otro que es Chica, está aquí abajo. Y luego estos circulitos que se ven aquí y que marco alguno, estos 3 de aquí, eran los que daban la impronta de forestal. El servicio forestal no podía acometerlo, entonces, ¿qué es lo que hace? Pide que el ejército haga esta labor. Esta es la lista de especies forestales, pero de esta lista realmente hay otra publicación que primero la leí y luego no la encontré. Si no, la hubiera puesto en vez de esta. Porque con 10 especies está el 90 y algo por ciento. Porque además va luego por especies el porcentaje de lo que resultaba.
En la mitad superior del círculo lo que pone es la especie. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí, en este de aquí, la especie es ASG, que es un tipo de árbol tropical. Después, en los cuartos de la izquierda y la derecha, en el de la izquierda lo que pone es el número de árboles por hectárea de esta especie. Y en el de la derecha, el diámetro medio de los árboles en ese área. De forma y manera que no es un... Ay, voy a irme a la anterior. ¿Cómo se hace la astronómica? Se hace con una astrolabio de prisma, que es este aparato perfectamente nivelado. Entonces tiene un prisma que da dos imágenes que vienen de una estrella, entran por la cara superior del prisma, y otra imagen se refleja, que falta aquí el platillo que tiene una superficie de mercurio y que figura como espejo, refleja la estrella y por la cara inferior del prisma, entra la segunda imagen. Con el puntero se está esperando en un momento determinado del día, tiempo sidéreo, hay que emplear relojes de tiempo sidéreo, entra la estrella que está previsto que entre a esa hora sidérea. La observación, cuando funde las dos imágenes, tengo perfectamente enfilado azimutalmente a la estrella y además sé que la estrella está a 30 grados de elevación. Entonces, por cada estrella, en el método de rectas de altura, por cada estrella se pone una raya que se estima entre mi estación y es por una cuestión de tiempo. Se va tomando, hay que ir tomando la hora, pero exacta y tal. Entonces, cada estrella observada da lugar a una raya, que sería tangente al círculo ideal que estoy recorriendo en todos los 360 grados. Bueno, en cuanto a implantación del territorio, hay aquí toda una leyenda, pero fundamentalmente hay tres. El bicoro es la parte más compleja, que es precisamente cuando el bosque se ha talado y está reproduciéndose el monte claro y el monte espeso. Son las tres superficies principales del mapa. Empiezan por Río Muni, pero quieren hacer un vuelo fotogramétrico y es un fracaso y tiran el dinero porque pagan a CEFA la intención de tener un avión durante un tiempo determinado allí. El tiempo acordado por la Dirección General de Marruecos y Colonia se les viene encima y tienen que cortar, pero han cumplido la misión encomendada. Y publicarán el 100.000 este que he dicho. En Guinea, por estar muy cerca del Ecuador, en unas latitudes de 1, 2 y 3 grados, y a Nobón, en el hemisferio sur, realmente el sol culmina como aquí con distintas alturas, pero a veces culmina al norte y a veces al sur. Incluso de la observación de estrellas, también hay estrellas que nos culminan al norte y al sur, dependiendo de la época del año. Entonces, siguen después con el mapa de Fernando Po, que lo tenemos aquí a la derecha, y ese sí lo hacen por triangulación, y a nosotros nos sirve. Insisto en todo esto porque, de alguna manera, nuestra misión era poner al día lo que el Servicio Geográfico ya había hecho. Y luego, las estaciones no son tales, y entonces hay estación seca, estación lluviosa, incluso en la parte de Río Muni hay una que se le llama la sequía. Y no quiere decir que no llueva, lo que quiere decir es que no
no llueve sistemáticamente todos los días y está todos los días cubierto, o casi todos los días, sino que hay que programar el vuelo aéreo. Realmente terminan con este mapa, con estos dos mapas. No figura que hubieran hecho una publicación de Annobón. Sin embargo, el Servicio Geográfico del Ejército, aquí, abajo y a la derecha, tienen un documento que me ha llegado y que tiene la firma del teniente coronel que autoriza que ya está terminado el mapa, que tiene su marco, sus coordenadas, líneas coordenadas, etc. Y tiene fecha de 1951. Bueno, entonces entramos en nuestro trabajo. ¿Qué llevamos? 20 minutos. Creí que me iba a pasar menos y... Bueno, bien. A mediados de octubre es cuando empieza el programa, ¿no? Digamos. Hacía 2 meses que Teodoro Obiang había perpetrado el golpe de Estado. El director general recibe de Presidencia del Gobierno el encargo de ponerse en contacto con las autoridades de Guinea y además tenían cierta urgencia. Y entonces incluso se brinda voluntario y dice que él se desplazaría personalmente a Guinea Ecuatorial. Entonces organiza una comisión que preside él, por supuesto, y que fuimos acompañándole Ángel García Cogollor y yo. Ángel García Cogollor era un conocedor de Guinea que había trabajado en estos mapas cuando estaba en el servicio geográfico y que luego ingresó en el instituto, y estando en el instituto es el que monta el Observatorio Geofísico de Moca, que lo dirigió hasta su entrega en 1972 y aguantó del 68 al 72 en tiempos de Macías, cuando recibió la orden de entregarlo. Bien, él conocía Guinea a palmo y además había participado en todas las observaciones y fue el que nos facilitó las observaciones de triangulación de la isla, por ejemplo, y el que hizo prácticamente, que lo tenía iniciado y sin terminar, el mapa de Annobón, que lo van a ver ahí. Era urgente ir y además querían que se fuera antes de que viniera para una reunión hispano-guineana el vicepresidente Salvador Elá. Y entonces el día 24 partimos de Roma a Duala, porque no había vuelo directo para allí. En Duala alquilamos una avioneta y con la avioneta cruzamos a Malabo. Ese mismo día tuvimos una entrevista con el embajador y a las 4 de la tarde nos estaba recibiendo el Consejo Militar Supremo presidido por Obiang. Obiang, tras escuchar con interés, de escucharle a él lo que querían, el director esbozó un preplan de trabajos que fue muy bien recibido y desde luego nos prometió que tendríamos toda la ayuda habida y por haber. Voy a leer este párrafo del informe que él hizo días después de la llegada aquí. El presidente conoce a fondo el problema e hizo notar repetidas veces la urgente necesidad de cartografía actualizada y la esperanza en que el gobierno de España satisfaga esta necesidad, prometiendo por su parte la mayor ayuda posible. Esto era lo de las promesas que decía yo. Hizo elogios a la labor de España en este campo durante la época colonial. Comunicó que desgraciadamente el Observatorio Geofísico estaba casi destruido y sus equipos habían desaparecido, y se refirió a España como nuestra madre patria. Todo esto es verdad, pero con el tiempo realmente yo lo que he palpado es que no es verdad. Se hizo eco también de lo que ya sabíamos por la calle, porque en la calle se hablaba en otros términos, ¿no? Y dice, el señor Cogollor se va a llevar un disgusto en Moca, pero al parecer han sido los rusos, porque en el observatorio de Moca, en el periodo de Macías, había habido unos rusos que no sabemos muy bien qué es lo que había hecho. Bien,
realmente era un mito que se había prefabricado. Eso no me cabe la más mínima duda. ¿Qué es lo que hicimos en los 6 días de allí? Pues la comisión desarrolló un programa de actividades y ¿qué es lo que queríamos? Traer información, la que pudiéramos, y concretar, para luego poder concretar el plan de trabajo y hacer realmente un plan de trabajo y un presupuesto del plan. Se trataba de localizar a conocidos. García Cogollor le conocían todos. Les puedo contar una anécdota. Yo tengo la imagen cuando aterrizamos en la avioneta en Malabo, los que estaban para recoger las maletas nuestras, que por cierto llevábamos una con comida porque nos dijeron que teníamos que llevar comida para 6 días y fui el encargado de ir a unos grandes almacenes y organizar una maleta de comida. Bueno, los que iban a recoger nuestras maletas, les vi cómo saltaban cuando reconocieron a Cogollor. ¡Cogollor, Cogollor! Yo me quedé alucinado. Rigurosamente cierto, no exagero nada. Tenía una foto, pero yo es que no he encontrado, de lo mío no he encontrado nada. Lo que he podido hacer lo he hecho con estas carpetas, que algunas, bueno, todas, eran mías, y que estaban en geodesia. Yo solamente tenía el informe que hice antes de dejar la comisión, la misión cartográfica. Bueno, sigo. Visitamos Moca. Vimos el desastre porque no quedaba piedra sobre piedra, vamos. Vimos solamente una construcción pequeña, especie de pilar con una caseta arriba y una especie de carril de dos, como para poner un aparato que se desliza por un carril. Pensábamos que podía ser para una observación de satélites. No lo sabemos. No llegamos a saber nunca qué era aquello. Bueno, realmente, vamos a ver qué es lo que pongo aquí. Bueno, llegamos el día 30, llegamos justamente para incorporarse, el director por supuesto, a la firma del acuerdo complementario en el ámbito de las ciencias geográficas y digo que el director había hecho un informe. El informe lo presentó el día 19 de noviembre, habíamos llegado el día 30 de octubre, el 19 de noviembre, y con todo este contenido, aquí está el número de páginas, extendido a todo, inclusive al final puso una impresión sobre la situación social. Se empezó un trabajo desde el primer momento. Entonces reunimos la cartografía existente para hacer copias y realizar una puesta provisional, una puesta al día provisional lo antes posible. Y se hizo. Se celebra una reunión de la comisión del IGN y del Servicio Geográfico del Ejército, incluso para obtener más información de la que pudiéramos tener del Servicio Geográfico del Ejército que pudiera ser útil. Algunas cosas hubiera sido bueno poderlas encontrar, pero no fue posible. Voy a contar una anécdota. La voy a contar porque ha pasado mucho tiempo. Realmente nunca lo había dicho. Don Rodolfo Núñez de las Cuevas tuvo con nosotros la confianza de hacernos un comentario. Dijo, bueno, yo creo que aquí hace falta un embajador que no sea del cuerpo diplomático. Ya ha habido experiencias anteriores, como Samarán, que fue embajador en la URSS, y que hicieron un papel extraordinario. Y hasta tengo en mente la persona que puedo decir. Y nos dijo el nombre, que era uno de los funcionarios del gobierno que estaba por encima del instituto con el que él tenía trato.
Y lo que demuestra la confianza que se tenía en las pruebas en la superioridad es que antes de fin de año salió en el boletín oficial el nombramiento de este señor como embajador en Guinea. Y esas fotos son de la presentación de cartas credenciales, las he encontrado por internet, de cartas credenciales de José Luis Garullera Micó ante Obiang. Bien, ¿qué es lo que se hizo a final de año 79? De los mapas del ejército que están ahí, se hizo una puesta al día en que se retocó lo mínimo que se podía por saber, y que habíamos recogido información, toponimia, por cambio de nombres, alguna algún accidente fundamental que había que corregir. Se corrigió lo que se pudo y se hicieron 3 mapas, 2 unicolor, Río Muni a escala 1/400.000, que es este que tenemos aquí, y se editaron y se imprimieron 750 ejemplares que se mandaron a Guinea antes de fin de año. Bioko y Annobón a escala 100.000, y se enviaron 750. Y un mapa a color, que también verán ahí, que está en el año 79, hecho en el año 79 todavía, y que se editaron y se mandaron 1.250 ejemplares. En todos estos mapas, se lo pongo aquí para que, como testimonio, porque apenas se ve en el pie de página, aquí por ejemplo, aquí y en los dos pies se puso trabajos topográficos realizados por el Servicio Geográfico del Ejército hasta el año 1955, modernización y puesta al día por el Instituto Geográfico Nacional de España en 1974. Y luego, editado dentro del marco del acuerdo complementario entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial sobre asistencia técnica en el campo de las ciencias geográficas. Como anécdota, en cierta ocasión con Fernando Vendala, haciendo espera en una dependencia para conseguir algo, o un permiso, o una cédula, cualquier cosa. Estábamos esperando y vi encima de un armario unos rollos y le dije a Fernando, esos rollos son los que hemos mandado. ¿A quién se lo habrán repartido? Lo digo sobre el tema del interés que tenía, que había demostrado Obiang y que aparentemente el gobierno tenía. Bien. Todavía en 1979, el señor Cogollor, que era conocedor del tema por múltiples razones, realmente es comisionado para acompañar al señor Terán. Es que esto se ha estropeado aquí, se ha puesto algo, Bueno, el señor Terán, que era el ministro de Transportes, tenía que ir para tratar sobre el tema de fronteras, de lo que ya he dicho y por qué he traído ese mapa que estaba en toponimia en alemán y demás. Se formaliza la misión cartográfica para Guinea Ecuatorial con los nombramientos del jefe de la misión y del secretario, que fui yo. Yo tengo el escrito de nombramiento sin perjuicio de mi puesto de trabajo, y Ángel exactamente igual, para desempeñar este trabajo. Se convocó una reunión general de cooperantes en presidencia del gobierno, que entonces radicaba en Castellana 3. Y allí fui yo comisionado para hablar en nombre del instituto. Evidentemente me sorprendió ver tantísimos representantes de tantísimas instituciones, de ministerios y demás, que aquella sala era una sala inmensa y yo estaba anonadado. Cuando me tocó hablar,
dije, el instituto no tiene ni una peseta para acometer esto. Entonces, no, pero nada, pues tienen que hacer una memoria y tal, y tienen que hacer un presupuesto y demás. Bueno, pues tomamos nota y lo hicimos. Bien, efectivamente se hizo el presupuesto ese, luego me parece que tengo por ahí alguna información. Hubo muchas vicisitudes porque hasta que eso se aprueba, lo que se aprueba, en qué conceptos se aprueba, todo eso fue una gincana de obstáculos. Además, había que pulsar voluntarios para el trabajo. No es un trabajo muy apetecible. Las adquisiciones, transportarlo, las instrucciones de trabajo, hasta que las primeras partidas de campo, los topógrafos, jefes de partida de campo, llegan a Guinea, se planta el mes de junio, y llegaron 3 con otro ingeniero, Pinto Cordero, que no lo he citado, pero que formaba parte del triunvirato, digamos, porque Pinto era el jefe de la sección de astronomía de posición y satelital. Utilizábamos una generación anterior de satélites, los Transit, para posicionamiento, antes del GPS. Mediados de febrero, los 3 ingenieros fuimos a Guinea para hacer una observación, porque sabíamos, yo eso lo sabía de antes de entrar en el instituto por una carta que llegó a donde yo estaba en geodesia, me la entregó el que era mi jefe, Rossignoli, y la estuvimos leyendo, y era que García Cogollor sospechaba que había un error en la base que había servido para hacer la triangulación. Bueno, nosotros sabíamos que eso había que hacerlo y efectivamente subimos a Biao, que era el punto fundamental astronómico que había hecho el Servicio Geográfico para esta red de triangulación, y medimos estos 2 lados que están puestos aquí, 2 lados largos desde Biao a Oraala y a Moasa. Y en Madrid ya se habían recuperado los datos por García Cogollor y por el Servicio Geográfico de todas las medidas angulares de esta red, y luego otra red secundaria que no he querido poner, pero sí están puestos unos puntos triangulares de la red, diríamos, de segundo orden, que cubría el territorio para poder hacer los levantamientos apoyados en coordenadas reales de un sistema de referencia científico, digamos. En junio llegan los primeros 3, luego llegarán otros 3 ya en septiembre, y a final de año Fernando Vendal Ayuso, que estuvo los 15 últimos días del año, pasó la Navidad allí. El señor Cogollor se vuelve a incorporar a una comisión guineana que se desplaza a Libreville y van a tratar de las aguas jurisdiccionales. Vuelvo al tema de las aguas jurisdiccionales, que no está resuelto, según sé yo. Por lo menos me llamaron de la Real Sociedad Geográfica, de un señor que quería saber algo de esto, y que Rodolfo Núñez de la Escuela le había dicho que me buscaran a mí. Y luego, después de hacer un trabajo que hice, que fui a enseñárselo a los de la Real Sociedad Geográfica, me dijeron, pues este señor no ha vuelto por aquí a pedir más nada. Bueno, pues nada. Pero quiero decir que eso me dio la pauta de que es un tema no resuelto. ¿Es goloso por qué? Pues por los petróleos. Porque el Golfo de Guinea el Golfo de Corisco es muy proclive a que pueda haber petróleo, y entonces Gabón, las potencias están detrás. Bien, el presupuesto que se elaboró era de 120.399.000, nos concedieron 46.181.000, y tuve por esto una
bronca, digamos, telefónica, me parece que era un asesor de presidencia que era Alberto Recarte, un economista. Y me dijo, hombre, os hemos mandado esto y tal, ¿cuándo vais a ir? Digo, pero si es que lo que nos habéis mandado no sirve. Está repartido entre partidas diferentes que con el que nos habéis asignado en una de las partidas, por ejemplo, comprar 7 Land Rover que eran imprescindibles, los teníamos que comprar. Pero si no teníamos en la partida correspondiente dinero para 7 Land Rover, había que hacer una transferencia de una partida a otra. Eso suponía una orden de Consejo de Ministros. Si era dentro de una partida, en sus conceptos, podía valer una orden ministerial. Tuvimos que hacer encaje de bolillos y para esto tuve la ayuda impagable de José Luis Torralbo Mercader, que en paz descanse, que era el habilitado, porque entonces en el instituto se llevaba todo. Para los trabajos de campo, pero hasta para las nóminas, todo se hacía aquí. Entonces, todo en habilitación, acababa todo. Y yo tuve una ayuda impresionante. Entonces, además, había que primar el trabajo de campo. Y eso había una instrucción que venía aneja al presupuesto del instituto que se llamaba los módulos de campo. Según el tipo de trabajo, pues así había. Pero claro, no estaba previsto cómo se indemnizaba especialmente. Vale. Entonces, pues había que conseguir eso también. Después, todas las compras, transporte en barco de los vehículos, conseguir alguno en algún avión Hércules, en fin. Había que salvar muchísimas dificultades. Pero al mismo tiempo ya los que estaban allí ya estaban haciendo puesta al día del mapa de la isla. Aquí a la derecha está el levantamiento de una carretera que bordea la isla por el este. La isla de Fernando Po, hoy Bioko. Y además todas las extensiones a poblados, etc. Bien. Teníamos que tener alguna información. Aquí tenemos un mapita que nos proporcionaron los guineanos porque decíamos, bueno, ¿y qué carreteras se han asfaltado? ¿Y cuáles? No sé qué. Bueno, esto es lo que nos dieron. Después faltaba el aeropuerto, no sé si se verá bien ahí. Bueno, medio se ve. La autopista de acceso al aeropuerto, la terminal del aeropuerto era un barracón, pero la pista estaba bien. En el origen se había extendido un poco Malabo y entonces servía para la puesta al día del mapa de Malabo. Y se inician gestiones para tener vuelo fotogramétrico de Río Muni, pero bueno, de eso ya hablaremos. En el primer año ya tenemos noticia de que la empresa Adaro quiere hacer un vuelo de radar lateral. Entonces, como no teníamos mucha esperanza después de lo que le había pasado al Servicio Geográfico de que sirviera para algo, pues ya era el empeño de Rodolfo desde el principio. Y luego además nos convenció porque era posible. Y efectivamente, pues bueno, ya empezamos a tratar, a ver, porque Adaro sí quería hacer un vuelo de radar. Entonces lo que pensamos es, bueno, pues se paga medias. El 50% del instituto, 50% Adaro. Adaro estaba en la interpretación geológica y nosotros estábamos en la interpretación del drenaje hidráulico, es decir, ríos y más. Y efectivamente, pues al final lo hicimos, pero fue un dolor. Y en Río Muni, evidentemente, no se podía hacer esto triangulación, por lo tanto, se iba a emplear el receptor de satélites Doppler que van a ver aquí en la exposición.
y empieza a avanzar. Ahora, el contacto siempre tenía que ser entre Malabo y Mata, que el único que había era los vuelos diarios del avión. Esto de aquí, he traído esta fotografía porque el edificio que se ve aquí es una casita, es una casa prefabricada de las que se llamaban caracolas, no sé por qué, pero que tanto en Malabo como en el continente eran las que estaban para asignar a los cooperantes y eran donde vivíamos y donde pusimos nuestra oficina luego. Bien. Bien, los puntos Doppler no es un punto Doppler propiamente dicho. Se elegía un poblado, está arriba y a la derecha. Y en ese poblado, si se fijan, el trípode está puesto en un mojón. Pero ese mojón no era nuestro, ni tampoco era de los del Servicio Geográfico. Hablaré de eso. Entonces yo lo he recortado y lo he puesto para que se vea que es ficticio, uno aquí y otro ahí. Se buscaban dos sitios lo más alejados posibles en la entrada y salida del poblado, desde donde se viera todo, para poder levantar el poblado, y con esos dos mojones se había adquirido un giróscopo y se le daba azimú. En algún sitio también se hicieron azimutes por el sol, con prisma Roelov, filtro. Y además se tenía la distancia entre ellos, por supuesto, pero con esta distancia se hacía un levantamiento del poblado y ahí estaba instalada la antena que he puesto aquí abajo. La antena la verán en la exposición, es esta parte derecha, pero con un palo bien largo o una caña de bambú de 4 metros se ponía la antena en el extremo y se ponía adosado a uno de los puntos que servía para dar coordenadas al levantamiento que se hacía del poblado. Con lo cual se tenía coordenadas de todos los edificios y si hubiera funcionado el vuelo fotogramétrico era como hacer un apoyo fotogramétrico a priori. Y al mismo tiempo, al tener en un poblado de estos para arrancar coordenadas y azimú, se podía arrancar a los itinerarios taquimétricos hechos con distanciómetro, el ELDI 2 de Zeiss y un teodolito de segundos de Zeiss. El ELDI se ponía encima de esto con unos acoplamientos que tuvimos que comprar expresamente y entonces se hacían los itinerarios de punto Doppler a punto Doppler. De esa manera se tenía un canevas muy completo del territorio, en coordenadas. Indudablemente para corregir había que tener barómetro y psicómetro, corregir las observaciones de satélite. Y además requería lo que se llamaban alertas, es decir, que se podía hacer de dos maneras, o ponerlo a grabar en una cinta, dejarlo allí 1 o 2 días, o incluso se podía seleccionar los satélites. Un taco así de hojas de ordenador con alertas para toda una época de un mes o más se llevaba allí, pero hubo un momento en que nos faltaban y Pinto y yo ideamos con las calculadoras programables pequeñitas que tenían los operadores hacer un programita con lo mínimo imprescindible y los parámetros de órbita de hacer las alertas cuando nos faltaban, porque teníamos que pedirlas a Madrid y que llegaran allí. Entonces, con eso se van a ver este mapa que está muy deteriorado. Este lo tuvo Guillermo Junquera en su despacho, yo lo sabía y lo localizamos y estaba en un sitio pegado era un elemento de trabajo. Íbamos poniendo en el poblado donde había un punto de estos de satélite, se ponía el punto y además poníamos una flechita diciendo si tenía azimú y si era
astronómico con una A o era del giróscopo con una G. Es decir, que eran los elementos de trabajo para entonces. Realmente el Doppler podía tener una precisión de más o menos 5 metros, pero si 2 décimas de milímetro a escala 1/100.000 representan 20 metros, era más que suficiente para aceptarlo como punto de salida y corrección de una poligonal que tenía más tramos de los prescritos normalmente, pero que se aceptaban porque los cierres realmente entre puntos eran mejores que el mínimo exigible para la escala 100.000. Mientras se completa Bioko, y ya a final de diciembre del año 81 tenemos una prueba de color del mapa de Bioko, que eran 4 hojas a escala 50.000 de la isla. El bolo fotogramétrico de Moni fue muy escaso y solo se consigue a Nobón y Corisco y con problemas. Sirvieron para mejorar un poquito el trazado de costas y algunas cosas más. Se cambia el objetivo. Entonces, al cambiar el objetivo, dijimos, pues no se va a hacer 100.000, se va a hacer 200.000. Y entonces teníamos la esperanza puesta en el radar. Yo he encontrado aquí negativos de esto, por ejemplo, de lo que habíamos puesto del aeropuerto, de zonas, no sé si se verá algo, con transparencia no se verá nada, pero bueno, son pues carreteras, etcétera, etcétera, para la actualización del mapa de Bioko. Y el radar lateral, esto es una imagen del radar lateral, en que el avión ha volado así y coge una franja al norte y otra franja al sur, mucho más separadas de lo que parecen aquí. Esto es lo que hay en negativo, lo que da el negativo que se hace en tiempo real en el avión. Luego tengo unas transparencias para explicar eso. Pero evidentemente están muy separadas territorialmente, porque el avión coge 2 franjas muy separadas. Por fortuna, porque documentación, aquí no había nada del final, no había nada más que los mapas. Uno de José Miguel González Placer me tenía una lista de todos los puntos Doppler. No pretendan ver números, simplemente. A la izquierda, la columna esta da el azimut entre los 2 puntos que he dicho. Después vienen las coordenadas UTM, que serían UTM en el uso 32. Aquí, X e Y. Altitud. La altitud, Pinto y yo observamos, queríamos saber si podíamos elegir poblados donde hubiera una astronómica del Servicio Geográfico, porque nos costaba que encontraríamos el hito. Pero no fue así, porque la población, el implantamiento de la población territorial del continente es efímera. Es decir, se planta un poblado y alrededor las fincas de subsistencia, tal, y bueno. Pero un momento en que la tierra está esquilmada, el poblado se cambia de sitio. Entonces eso era otro problema. Y efectivamente, en uno de los sitios, también fallecido, Fernando de la Cruz Argibay, me contó. Hemos estado, era cerca de Mongomo, no me puedo acordar del poblado. Ellos preguntaban. Entonces, bueno, pues vamos a ver,
No, 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 no. Entonces, encontró un viejo que le dijo, le voy a llevar. Lo llevó a otro sitio y le enseñó, ahí está el mojón. Pero claro, allí ni se podía hacer observación GPS ni nada. Pero en Mata sí hicimos una, en que más o menos la pudimos, para tener un valor de la ondulación de geoide y de la desviación de la ciudad de la Valenciana. Entonces, con eso es con lo que, de alguna manera, las altitudes que se obtenían con el sistema de satélites Transit, las podíamos convertir sensiblemente en altitudes ortométricas. En fin, hay puntos que no, pero además había algunos puntos que no podíamos tener. Los puntos de la costa, Hispanoil, como empresa que se mueve con más agilidad, ya había estado y había hecho puntos Doppler, 6 puntos Doppler a lo largo de la costa. Y eso los había hecho con un bidón de 200 litros de combustible, lo plantaba y lo rellenaba de cemento y ponía un punto. Bueno, entonces esos puntos no tenían azimut. En fin, por eso he puesto las fotos que venían de... Nosotros instalamos ya en el 81, conseguimos de la cooperación una casa en Mata. Y en esa casa teníamos algunos dormitorios y teníamos también la oficina en la planta baja, que se instaló allí. Y este es Juan Manuel Martínez Martí, que era el delineante que al final fue, y que iba haciendo las minutas y se volcaba el trabajo de campo allí. Construimos una mesa transparente encargada en una carpintería, Maica, que teníamos cierta relación para que nos pudiera hacer cosas, porque allí te tenías que hacer todo lo tuyo. Y si esperabas a que viniera de Madrid, mal asunto. Entonces, con eso se podía trabajar y efectivamente los operadores tenían un régimen que era una semana en el interior haciendo el trabajo de la zona que les correspondiera, y para irse al interior tenían el PSS, que es preparar siguiente salida, que es agua ya higienizada, combustible, algo de latas de tal, los aparatos, por supuesto, el tubo de cemento para hacer el hito, tal, la tienda de campaña, tal, y sus peones. O sea que todo eso era lo que es una partida de campo. Evidentemente aquí hay muestra, pues, de lo que es el país y las dificultades que presenta, y bueno, y curiosidades. Aquí tenemos, pues, una cosa que no era muy poco corriente, más bien era corriente, pues quedarse enganchado. Los Land Rover los encargué con Tractel, de forma y manera que se podía enganchar en la parte delantera y después en un tronco o en un árbol, el cable, darle la vuelta y con eso, a base de brazo, tirar del vehículo. Bueno, había uno que tenía uno mecánico delante, uno solo, dependiendo de quién lo llevaba, y esto es una partida de dos operadores. Sánchez Millares, que falleció, fue el primero que falleció de los... Y José Miguel González Placer, que me dio esto. Esto era pues una pista, carretera y un puente de país, como todo se decía allí, de país. El proyecto era publicar los mapas posibles después de las dificultades habidas, dificultades presupuestarias y de todo tipo. Entonces
en un momento determinado, en este principio del 82, ya plantamos las tres condiciones para los tres mapas más sencillos, que era el de Bioko, el de Annobón y el general de la República Ecuatorial. El general de la República Ecuatorial había que compilarlo adecuando las hojas que teníamos de Nigeria, Camerún, Sao Tomé y Príncipe para ponerlos exactamente en concordancia con el levantamiento y el general pues visualiza mejor los territorios. Como el gobierno guineano no tenía contacto con nosotros, realmente eran ocurrencias que transmitían a lo mejor a través de la cooperación, es decir, no teníamos un representante que hablara con nosotros periódicamente o tal, nada. El interés realmente brillaba por su ausencia. Era como un trabajo que era una cosa nuestra, un capricho nuestro. Bien, entonces, el 200.000 con precisión debía de ser la red de comunicaciones, eso estaba resuelto, en dos niveles. Después, las costas, los ríos importantes, poblaciones y poblados. Después, información suficiente, las líneas de tercer orden, y el resto, incluso la orografía por curvas de nivel con equidistancia grande, si es que era posible, y en su caso croquizadas. En marzo hay una situación en el instituto extraña. Viene con urgencia una demanda de la Secretaría General Técnica de Presidencia del Gobierno que traslada una petición de exteriores porque no explicaban para qué, pero sí querían un informe detallado de todo lo que se había hecho desde el 79 hasta el 82 con incluso con los sueldos de los cooperantes que habían estado y tal. Se hizo en menos de 2 semanas y arrojó 196.601.577. Pero, evidentemente es una cantidad mayor de lo que en principio habíamos propuesto, pero por muchas razones, porque cuando se hace un trabajo tan lentamente y con tanta dificultad, los gastos se alargan, no solamente los plazos y los tiempos, sino que se alarga el gasto. Y además no se había incluido sueldos. Y efectivamente se celebró aquella reunión. Encontré un libro de Antonio Martínez Puñal que hace una referencia muy pormenorizada de lo que fue aquella reunión de países donantes de Naciones Unidas, Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Ginebra, y ahí evidentemente no puedes citar al instituto, no lo cita, pero sí España, ¿no? Entonces me llama la atención unos puntos. Francia demostró un interés especial en temas como energía, minas e hidrocarburos, y España no demostró tanto interés, cosa que efectivamente yo no entiendo tampoco. La organización estaba un poco hecha a petición de Guinea, y parece ser que los logros de Guinea fueron relativamente modestos. También dice que España es el único país que entregó documentación sobre el temario. También es otra cosa a resaltar. Todo es lo justo. Y dice que hubo alusiones con una frase, si no es esta exactamente, muy parecida: es imprescindible establecer un mecanismo de garantía para el buen uso y canalización correcta de las ayudas. Yo estoy totalmente de acuerdo y por eso he traído estas 3 reseñas aquí. Bien, el año 82, pues claro, el trabajo sigue.
Aquí hay una senda, pues esto es un equipo de senda, atravesando un riachuelo, y esto lo mismo es por otra senda y tal. Sigue coleando el pago del 50% del radar. Y realmente algunos operadores ya regresan, otros se incorporan, es decir, ya empieza a haber un movimiento porque tienen derecho a los permisos, tenían derecho a 2 permisos, 2 meses al año, etcétera, etcétera. Vale. El año 83 lo voy a simplificar en muy poco. Fue un año ya muy complicado. Tan complicado como que tanto Pinto como Cogollor como yo llegamos a un acuerdo de que teníamos que madurar 2 iniciativas. Una era escribir lo que hasta entonces teníamos en una publicación que sí se hizo, y la otra era hacer un informe para el director general diciéndole: hay que organizar un repliegue ordenado porque la situación es insostenible. Ya era el tercer director. El tercer director, que fue Emilio Murcia. Bien, eso se hizo y al final él lo aceptó. Lo tengo puesto, no sé si aquí o más adelante, pero yo creo que lo importante es eso. Y entonces García Cogollor y yo fuimos a Guinea a hablar con el embajador, llevamos un informe que se le entregó de a qué íbamos a recoger aquello, se recogieron las rovers, se entregaron a la cooperación militar, los aparatos se pusieron con silicagel y en Malabo había una instalación de aviación civil que tenía aire acondicionado en el edificio y en un cuarto que tenían para tener cosas, pues ahí dejamos los aparatos metidos en bolsas de silicagel y demás. La documentación la reunimos, encargamos que la embajada la mandara a Madrid para luego en Madrid seguir trabajando las observaciones que ya se habían hecho y cuando estuviera resuelto el tema, incorporarse y empezar de nuevo. Un índice. Dentro, ahí hubo una reunión general a primero de año organizada por la Cooperación Española en el Ministerio de Asuntos Exteriores al que acudimos. Y realmente quedamos bien. Lo que no quedó tan bien es la parte presupuestaria que nos podían asignar. Entonces, ya se explicó, porque había preguntas diferentes, y García Cogollor le explicó, tengo la carta y tengo el informe que le hizo al director de la Cooperación Técnica Española, explicándole lo que había suscitado en la reunión. Y es que nos había pedido otra vez sobre el artículo de la reconstrucción de Moca, que nosotros desde el principio ya vimos que era imposible y que había que denunciarlo y que no se podía hacer porque no tiene desperdicio. Yo había reducido aquí en 6 puntos prácticamente. Lo único que voy a decir es que él explicó cómo entregó el observatorio funcionando con los negros de Moca que tenía contratados para hacer los trabajos cotidianos y que el observatorio funcionara todos los días y hacer los boletines mensuales, etcétera, etcétera. Bueno, todo aquello funcionaba y estamos convencidos de que al día siguiente, del 25 de diciembre de 1972, aquello dejó de funcionar. Y luego
destruido. Pero él explica cómo había intentado que el gobierno español, de acuerdo con el de Guinea, hiciera algo como los franceses tenían en otros lugares, donde tenían instalaciones de este tipo o parecido y que tenían un estatuto especial. Pero prácticamente eso era casi imposible y además estábamos seguros de que había que tener personal español permanente, que realmente los guineanos cumplieran los acuerdos, en fin, porque cuando él se volvió es porque ya no podía más. O sea, eso no está dicho en los escritos, pero yo lo sé personalmente. Les remito a la lectura y ya está. Pero el último párrafo era muy importante porque allí se trató de que había como un nuevo plan. Siempre que las cosas no van bien hay que hacer un nuevo plan. Y a este le llamaron el C3PR. Que no era ni más ni menos que lo mismo, era hacer un balance del año 82 y repartir un presupuesto para el año 83. Eso era todo al final. A nosotros nos asignan 30 millones de pesetas. La resolución de la asignación es de 19 de octubre del año 83. Y la transferencia a la partida del instituto, que era la 2204-791, llegó mediados de diciembre. Entonces, ¿qué pasa al año siguiente? Incorporación de crédito, pero algunas cosas no se podían hacer. Pero eso ya no era la primera vez que pasaba. Bueno, aquí digo lo de la recuperación, la oficina y tal. Entonces, todo esto avanza. Y realmente, pues ya avanza de tal manera que los itinerarios principales ya se han cubierto, pero quedan las sendas, quedan tal. Aquí está, por ejemplo, una senda compramos, esto que parece un poco de chiste, pero compramos ruedas para ir llevando las direcciones periódicamente según con la brújula de mano declinada en los puntos Doppler, donde teníamos 2 puntos para poder declinar la brújula si había anomalías locales diferenciadas de un sitio a otro. Barómetro, y con 2 barómetros, uno en un punto conocido y otro el que va haciendo el levantamiento, pues eso, en fin, lo que he dicho de retrotraerse al siglo pasado. Esto es un hito que dicen hito astronómico. Yo tengo mis dudas, pero sí podía ser un hito astronómico porque no hay ni más ni menos que ver que esto está pegado a una hojarasca ya comida por el bosque, ¿no? Aquí tenemos lo que es un arbolito de estos con unos arbotantes de cierto prestigio, los puentes de país para atravesar los arroyos y demás. Tenemos la Casa de la Palabra, este es Guillermo Junquera Gala, uno de los últimos incorporados, y así funcionaba. En el país, esto, luego me he enterado por una de mis hijas que esto estaba en internet, me lo mandó José Miguel González Placer, y lo he puesto como curiosidad del ingenio que realmente los niños tienen y es para desarrollarlo. Bueno, pero voy a la página. No, bueno, bueno, esto es lo que quiero explicar del radar. Realmente, en la primera de arriba a la izquierda, ¿qué es lo que hace el avión? El avión, según navega prácticamente recto, con las ayudas, a una altitud fija, y lo que registra son 2 bandas. Una muy al norte y otra bastante al sur, relativamente entre ellas. Entonces, registra desde una distancia de
10 kilómetros hasta una distancia de 35. Al ser radar, de alguna manera, sabe la distancia de la respuesta electrónica, de la emisión. El avión emite y recibe una respuesta. Entonces, la respuesta la recibe y en una secuencia de tiempos, recibe entre 10 y 35 y según va avanzando recibe entre 10 y 35, va registrando entre 10 y 35 y va fotografiando eso. Entonces sabemos que esto es 10, que los más alejados son 35 y ¿cómo lo hace? Pues con una antena larga, que es una antena que tiene como 5 metros y tal, y le permite hacer ese registro de esa imagen. Evidentemente, la apertura del haz es muy pequeña, es de 0,35 grados, me parece recordar, y con esto se construye esa imagen, que es una imagen respuesta, no es una fotografía. Y al mismo tiempo lo va filmando en un rollo continuo. Y efectivamente esto es lo que tenemos. ¿Qué virtualidad tenía esto que le podíamos sacar un partido? Si tenemos las líneas extremas, este es el avión, aquí tenemos las líneas extremas, estas dos, está marcado el ángulo extremo, que va a abarcar sobre el terreno 25 kilómetros, y tenemos una elevación, y esa elevación lo que hace es que este punto tiene respuesta, el siguiente punto de respuesta es este, por lo tanto, en este tramo no hay respuesta. Es decir, no es una sombra fotográfica, es negro, pero se puede medir si realmente tenemos esto digitalmente. Y entonces se puede establecer una proporción entre este triangulito pequeño, que es la diferencia de altitud entre el extremo de la sombra y la cúspide, que a su vez es semejante a la distancia que nos la da la propia posición y la altura de vuelo media sobre la altitud media de esta zona, de forma y manera que, diferenciando la fórmula, se puede ver que podíamos tener pues una ambigüedad de algunas decenas de metros. ¿De acuerdo? Pero podía ser suficiente. Entonces tendríamos en plano todos los itinerarios que se habían medido y todos los puntos con altitud. Y ahí se podían sacar las altitudes medias. Y de las altitudes medias, los puntos dominantes. Y con eso hacer un mapa en que pudiéramos poner las curvas de nivel, algunas croquizadas y con una indeterminación de más de 50 metros. Pero para unos 100.000 no era una cosa excesiva, cuando no se conocía absolutamente nada de la orografía, diríamos, de Río Moro. Entonces, esto es... cuando yo vine aquí a buscar información, porque yo no tenía nada para dar la conferencia, encontré en geodesia eso, como lo he dicho, y en geodesia aparecieron los negativos de las bandas. Claro, nosotros no trabajábamos con los negativos. Lo que yo, vamos, lo que me comen los diablos, por decirlo coloquialmente, es que no estén los documentos. Si no se hizo el mapa a 200.000, no es ya a 100.000, a 100.000, si no se hizo el mapa, las minutas que se habían hecho, donde se había plasmado todo un enorme trabajo que realmente estuviera.
realmente es complejo, pero es que por no haber, no teníamos ni el gráfico de vuelo. Teníamos que haber tenido gráfico de vuelo, un mosaico hecho de bandas, con las bandas con sombra norte, otro mosaico hecho con bandas sur, y la interpretación hidrográfica. Y ninguno de esos documentos, ni las libretas, ni las minutas, ni nada, estaban. Pero apareció en Geodesia unas carpetas que fueron mías, y de esas bandas es de donde se han sacado estas muestras en estos días. Van a ver ahí unos y les voy a explicar. Esto es la línea 8, banda norte y banda sur. Si ustedes aprecian aquí, les dará la impresión, sobre todo si tienen costumbre de ver mapas sombreados, de que eso es un hondo. Sin embargo, esta parte de aquí tendrán la impresión de que son elevaciones. Si la parte de arriba le dan la vuelta, estaríamos en la situación de la parte de abajo. Si en vez de poner de oeste a este, lo ponemos de este a oeste, es decir, que de cada punto de estos, que claramente es un punto culminante, por las sombras podríamos tener 4 ideas de su altitud, porque tendríamos la banda sur anterior, la 7, y la banda sur posterior, la 8. De algunos tendríamos la 9 en la superposición, porque tiene una superposición lateral del 60%, y otros tantos con las bandas norte. De forma y manera que estadísticamente hasta podíamos comprimir un poquito el tema de la incertidumbre. En fin, aquí tienen, esto lo van a ver ahí, y es la banda 8 norte, sur, la banda 8 sur y la banda siguiente. Estas dos tienen parte común, esta parte de aquí, la que va de la línea roja hacia el centro y la que va de la línea roja hacia el centro. Si se superponen, da esto. Esto está hecho intencionadamente con las dos imágenes, pero para ver que coinciden y que la superposición del 60% vale. Aparentemente da la sensación de que, pues con esto ya podemos hacer todo. No, señor. Eso es la imagen que también había con las primeras imágenes de satélite. Esto sirve para todo. No, porque luego cuando te vas a buscar detalles no los encuentras tan fácilmente. Por ejemplo, esto está cogido porque esto es la desembocadura del río Benito, que viene por aquí. Se ve perfectamente el río Benito, es un río importante y ancho. Y tiene muchas cataratas y tal. Aquí hay como una especie de isla triangular en que el agua se desvía en dos direcciones y luego se reúne de nuevamente. Esto es el río Benito, que aquí hace un quiebro, recibe algún afluente por aquí, pero hay muchos afluentes que no es tan fácil. Es decir, sirve, pero no es tanto. Por eso la necesidad de un vuelo fotogramétrico. Esto es una composición hecha, pero ya sin darle distintos grises y sumar los grises para que se vea la parte común del 50%. Había que relanzar en el año 84. Y en el año 84... Bueno, termino enseguida. En el año 84 se organiza por territorios 7 zonas y tal. Se pensaba que en junio lo podíamos hacer. Graso error. Realmente ya llega un momento en que en octubre Ángel García Cogollón
y al director general un plan con un Teles desde Tenerife para finalizar en el año 85. Entonces decía planimetría sin altimetría y fondo de radar, planimetría con cotas aisladas y el mismo fondo, planimetría con curvas de distancia grande y con el mismo fondo. Aparentemente estaba mal hecho este plan lo hice yo, o sea que puedo decir que estaba equilibrado en lo que había que hacer en zonas, porque además estaba previsto que la zona 7, que es la que menos trabajo tenía que hacer, porque también la implantación territorial es menor, se empezaría de oeste a este y a medida que fueran quedando partida libre de estas otras zonas, empezarían en sentido contrario. Se tuvo en cuenta además que el río Benito hace como la vuelta y por lo tanto separa lo que es el norte de lo que es el sur. O sea que se tuvo en cuenta muchas cosas. Fue un montón de despropósitos. Cuando fueron allí, en junio, de avanzadilla, Ángel García Cogollor con 2 topógrafos, volvieron desolados porque uno de los Land Rover había tenido que ser dado de baja. Los 6 restantes estaban inútiles para el servicio. Se podían reparar algunos. Y todo eso pues fue a lo largo del año todo un problema hasta octubre. Y en octubre se le ocurrió, la ocurrencia de la cooperación fue que se terminara en diciembre de ese año, cuando ni había venido dotación presupuestaria, ni se había podido mandar nada. Para mandar los Land Rover, que se habían comprado 2 más, y piezas, y todo eso, pido que para un Hércules que estaba previsto entre el 5 y el 10 de septiembre, me mandaran uno de los Land Rover y las piezas. Y 2 días antes recibimos una nota diciendo: imposible, ni una hoja de papel porque está ocupado con medicamentos urgentes. Con el tiempo supimos que los medicamentos habían llegado, pero también había llegado una cantidad enorme de comida y bebidas, sin saber para qué. Lo tengo que decir, porque fue un desastre monumental. Para mandarlo por barco, tuve que acudir a FERE Guinea. FERE Guinea es la Federación Española de Religiosos de Enseñanza. Ellos estaban organizados porque había organizaciones como la nuestra que tenían una necesidad, pero no se podía mandar si no era en un contenedor, y el contenedor mínimo era de 26 metros cúbicos, me parece que. Nosotros necesitábamos 5 metros cúbicos, aparte de los 2 Land Rover. El segundo, que iba a ir en Hércules, ya lo mandamos también con el barco. Resulta que estaba diciendo, sí, que efectivamente las piezas para reparar los otros también iban, y necesitamos eso, unos 1.300 kilos de peso, nada más. Pero claro, se comparte. ¿Quién organiza? FERE Guinea, compartir un contenedor, pues entre lo que necesitaban ellos, lo que le pedían los claretianos, lo que le pedía la otra cooperación española, o lo que le pedíamos nosotros, y con eso organizaba para poder hacer un envío. Ahora, había que dar unas listas pormenorizadas, cosa por cosa, lo que iba, su precio y el peso. Y además había que dar peso. Yo esas listas manuscritas las tengo aquí, me han aparecido cosas de ese tipo. ¿Qué se puede decir de una cooperación que funciona así?
pues que no hay realmente un patrón del barco, un jefe de máquinas, un navegante, es decir, unas cuantas personas que están encima de todos los problemas que tiene este barco. Tuve que emitir un informe al final y lo emití el día, me parece que era el 12 de noviembre del año 84, y a continuación verbalmente le pedí al director que, como yo tenía además que hacer mi trabajo, que estaba con el trabajo del Estrecho de Gibraltar y cosas que no eran para poder llevar varias cosas así al retorcero, le dije, mire, yo tengo un nombramiento sin perjuicio de mi puesto de trabajo, quiero un cese sin perjuicio de mi puesto de trabajo. Y así fue, por eso en enero dejé de estar ligado a esto. Aquí unas cosas curiosas: transporte de leña, evidentemente las mujeres cargan con casi todo. Transporte de país, le llamamos a esto porque esto es lo habitual encontrar en las carreteras. Esto es la flor del Camerún. Este es Javi, la mascota de Juanma. Esto es un xilófono de madera que es como si fuesen las marimbas del Caribe, música de país. Y esto es un sencillo tronco abandonado, tronco de nada. Realmente hice un grado de cumplimiento de los artículos del acuerdo complementario de las ciencias geográficas, que lo incluí, era un poco más largo, y lo incluí en ese informe del que he dicho antes. Realmente, el que quedó allí a cargo fue Guillermo Pinto Cordero, fallecido también, que paz descanse, y que se ocupó de hacer los cierres de los anillos altimétricos que se podían para completar, y siguieron hasta donde se pudo, porque al final la cooperación decidió en una reunión general que mantener el programa de levantamiento de mapas en 1986, no sé qué parte de 1986 se empleó realmente en poder terminar. Los operadores fueron retirándose cuando veían que la cooperación no nos apoyaba. En fin, es el refrán de mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Eso es lo que la cooperación hizo con nosotros en muchos casos. Y además cambia el director otra vez y pasa de Emilio Murcia a Ángel Arévalo, los dos fallecidos, igual que los otros dos directores. Yo he puesto unas conclusiones en que pongo que no es ninguna novedad, que el gran público no es consciente de todo lo que subyace bajo el resultado aparente de proyectos complejos como este, que en definitiva pues es un lote de papel impreso. Lo que se hace en otros sitios es exactamente igual. Estos mapas editados son una digna muestra del esfuerzo empeñado por la misión cartográfica de Guinea Ecuatorial, lo tengo que decir, al igual que lo fueron los del Servicio Geográfico en su día, y hacer un mapa topográfico extenso. Muchos datos, fechas, los he podido recuperar por casualidad, gracias al apoyo recibido de los compañeros actuales del IGN, especialmente del área de geodesia. Y tengo que citar aquí, porque estoy convencido de que ha sido él el que ha hecho posible que esto todavía perdurara en unos armarios de geodesia, es Marcelino Alves, jefe del área de geodesia. Está luchando con un cáncer
Bien. Por ello ha sido posible, porque aparecieron allí también, como lo he dicho antes, los negativos del vuelo radar lateral, la utilidad de recuperación de trabajos antiguos como este radica en el hecho de no olvidar nuestra historia. No es tanto la utilidad práctica como esto. Y es verdad que tengo que decir que con los medios de hoy, todo el proceso de mosaico y demás es perfectamente posible y en muy poco tiempo, porque sé cómo hacerlo. O sea que no hay. Y sería muy, muy diferente, hasta el tema de las altitudes podría ser bastante más sencillo hacerlo con esto. En fin, tengo algunas ideas, pero no es cuestión de... Bien. Creo que es no olvidar la historia y siempre se aprende de aciertos y fracasos y errores. Es una simple casualidad que rebuscando, si rebusco en todo esto que tengo aquí, lo que pasó en el Servicio Geográfico y lo que el coronel explica en esas conferencias que están en Internet, lo que me contó Ángel García Cogollor y lo que hemos pasado en esta casa con este trabajo, resulta que hay ciertos paralelismos, porque hay un sinsabor final de no hemos podido tener un vuelo fotogramétrico tanto en un caso como en otro. Y antes de pasar a preguntas, les pido leer los participantes. Es posible que alguno me haya olvidado. Lo siento mucho y sé que me perdona. Muchos han fallecido, todos creo que están jubilados. Rodolfo Núñez de las Cuevas, Julio Morencos, Emilio Murcia Navarro y Ángel Arévalo son los 4 directores que de una manera u otra tuvieron esto. Sobre todo Rodolfo Núñez de las Cuevas, que lo impulsó y además el impulso inicial siguió hasta el final. Y tengo que decir, por inmodestia, que tanto Rodolfo como Ángel García Cogollor, como Pinto Cordero, como yo, todos hemos sido primero militares y luego hemos venido a esta casa. Ángel García Cogollor, Guillermo Pinto Cordero, Luis Acevedo Laborda, que nos ayudó muchísimo al principio, José Luis Torralbo Mercader, ya lo he citado, ese desde Madrid y desde la habilitación, ya los jefes de partidas de campo, Fernando de la Cruz Argibay, fallecido, Ambrosio Muñoz Delgado, no he podido localizarlo, Fernando Vendal Ayuso, tampoco he podido localizarlo, Francisco Olmedo Delgado, sí he podido hablar una vez con él, José Miguel González Placer, que me ha proporcionado fotos y alguna documentación que me ha servido muy útil, Jesús de José Fernández y José Luis Doñate, que son los dos que tuvieron el accidente del cayuco en la mar, que todo quedó en el fondo del mar, Guillermo Queragala, José Cano Aguilar, que era de Córdoba, Víctor Hernández Muñoz, Joaquín González Chasco de Valladolid, Eduardo González Cristóbal y Juan Manuel Martínez Martí, que fue nuestro delineante. Muchas gracias por todo. Y siento que haya sido tan largo, Siento que haya sido tan largo porque al final queda mal, Lo siento. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Había mucho que contar y muchas gracias por el esfuerzo. Ahora, según el orden del día, hay una ronda de preguntas. No sé si entre los asistentes alguien se atreve a preguntar a Adolfo Dalda, que es mucho decir. Bueno, yo a título personal sí que me gustaría hacer algún comentario. Bueno, ya darte las gracias por el esfuerzo. Me llama la atención que
problemas, obstáculos que tenemos ahora ya pasaban también. Es decir, el tema del presupuesto, de estimar lo que cuestan las cosas, de recibir un tercio y aún así, por el ímpetu y la tenacidad de los técnicos, las cosas salen hacia adelante. Ese mismo esfuerzo de hacer proyectos que a veces no terminan de culminar, pero que han requerido un esfuerzo muy importante, y la preservación de todos esos trabajos que se han hecho. Creo que es una labor muy importante que el IGN es consciente y va haciendo, y que seguro que si continúa con esa línea aparecerán otros fondos, porque al final es historia, ¿no? Y sí, tiene un valor incalculable. Deberíamos de hacer un poco más de esfuerzo de preservación de contenidos. Sé que se van a archivar. Bueno, esto lo devolveré. Que fuera mío no quiere decir nada. Yo hice un informe terrorífico y efectivamente cito muchísimas cosas que luego he encontrado aquí mis copias, que yo tenía mis copias, pero que lo único que yo guardaba era mi informe. Bueno, pues yo creo que los compañeros preservarán como corresponde toda esta documentación. Nada, muchísimas gracias. No sé si hay alguna cuestión, si no pasamos a la sala de exposiciones, donde hay todos los trabajos que se han podido recuperar y que se pueden visualizar. Muchas gracias.